Estimados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gracias por permitirme una vez más compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en esta oportunidad voy a leer en Hebreos el capítulo 6, pero antes vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta hora queremos acercarnos a su presencia, queremos agradecerle por la vida que usted nos da y también la oportunidad de abrir su palabra en este momento y meditar en ella. Pedimos, Señor, que usted nos dé sabiduría de lo alto y que podamos entender lo que usted quiere decirnos a través de ella. Disponga nuestras mentes y nuestros corazones para enfocarnos solamente en su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos. Amén. Dice la Escritura en el libro de Hebreos en el capítulo 6 de la siguiente manera: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de las promesas puestas delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del mal, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es entonces la porción que vamos a meditar en esta oportunidad, y el título que tengo para este mensaje es la advertencia para los creyentes desanimados. El escritor de Hebreos en este capítulo va a seguir alentando al cristiano, alentando de las cosas que debe dejar de hacer y las que debe seguir haciéndole. En esta oportunidad va a llamar a los cristianos a no permanecer en el conocimiento que tienen, sino que sigan conociendo más en vez de retroceder. A medida que los cristianos veían que se acercaba la persecución, existía el peligro de apartarse de su confesión cristiana y volver al judaísmo, pensando que allí podrían estar mejor. Por ello, la llamada de atención que encontramos en este capítulo, y que lo podemos dividir de la siguiente manera. En primer lugar, vemos la necesidad de madurar, y eso lo encontramos en los versículos 1 al 3. El segundo punto, el peligro de caer, en los versículos 4 al 8. Y finalmente, en los versículos 9 al 20, no se desanime. El Señor siempre cumple lo que promete. Veamos entonces el primer punto, que es la necesidad de madurar. Y vamos a leer una vez más los primeros 4 versículos de este pasaje, de este capítulo, y dicen de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es importante que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Yendo más allá de lo básico, es lo primero que encontramos en esta exhortación que el escritor de Hebreos está haciendo en cuanto a la necesidad de madurar. Y esta expresión, yendo más allá de lo básico, nos da la idea que transmite aquí el autor sagrado cuando reprende a sus lectores debido a su inmadurez espiritual, pero al mismo tiempo
reconoce que no solamente debe llamarle la atención cuando les dice dejando los rudimentos de la doctrina, sino que va un paso más adelante animándoles al decirles vamos adelante a la perfección. Cuando el escritor sagrado dice dejando los rudimentos de la doctrina, no está diciendo que olviden lo que han aprendido acerca de Cristo, pero les está diciendo que no se conformen con lo básico, podríamos decir con el ABC, que viene a ser la base solamente, y que si bien es cierto, es fundamental, pero debemos seguir creciendo. Podríamos tomar como ejemplo la actitud del constructor, que queriendo hacer un edificio pone los cimientos y luego sigue con el andamiaje para levantar las paredes y los demás pisos. No se queda contemplando el cimiento, sigue construyendo hasta terminar el edificio. Pero el cimiento es algo fundamental, es algo importante, pero no se queda allí. Y cuando dice vamos adelante, está invitando a seguir una trayectoria recta hacia la meta, que es el trono de Dios. La expresión a la perfección, el término perfección viene del griego telejotes, que significa madurez. Entonces nos está invitando a la madurez, al crecimiento espiritual, aún cuando sabemos conscientemente que mientras estemos aquí en la tierra o estemos en este cuerpo terrenal, no llegaremos a la perfección. Pero debemos anhelar aproximarnos lo más que sea posible a ella. En segundo lugar, nos está diciendo que para crecer, para que haya una madurez en cada uno de nosotros, debemos dejar los rudimentos. Y dice, para lograr el escritor esto, nos anima a que reevaluemos nuestro accionar. Y tenemos que dejar aquellas cosas que son básicas y a las que estamos acostumbrados y proyectarnos hacia lo que viene más adelante. Y eso lo describe en los versículos 1, la segunda parte, y el versículo 2. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos fundamentos a los que hace referencia son los siguientes: arrepentimiento y fe, bautismo e imposición de manos, y resurrección de los muertos y juicio eterno. Cuando habla del arrepentimiento de obras muertas, se refiere a las obras de la ley de Moisés, que ellos habían estado tratando de cumplir permanentemente, pero pecaban y por ello se arrepentían. La fe en Dios es lo que hace referencia a las enseñanzas y prácticas de una creencia en Dios a través de los rituales de los sacrificios llevados a cabo en el templo, y no por medio de Cristo como el sumo sacerdote, que es lo que ahora nosotros entendemos y hacemos. Los judíos cristianos querían volver al sacrificio, a la figura que estaba simbolizada ahí, que era Cristo. Y por eso aquí el autor de Hebreos dice, tenemos que dejar eso y tenemos que proyectarnos más adelante.
Por otro lado, dice la doctrina del bautismo, o también lo que se conoce con los ritos de limpieza. No se refiere al bautismo del Nuevo Testamento, sino a los lavamientos rituales del Antiguo Testamento, los cuales eran varios y a los cuales los cristianos hebreos estaban queriendo retornar. Eso era la práctica que ellos habían tenido, de la cual ellos salieron, pero que ahora quisieran volver por esta falta de visión y madurez que aún les falta. Y por eso el escritor hebreo dice, tenemos que madurar, tenemos que avanzar, tenemos que ir más allá de lo que ya conocemos. En tercer lugar, Hebreos hace una declaración. El escritor de Hebreos hace una declaración de fe y dice, dependerá de Dios si lo podemos hacer. Esto está en el versículo 3. El escritor sagrado concluye esta sección con la siguiente expresión, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Y con esta expresión muestra la completa dependencia que los creyentes debemos tener en Dios. Si seguimos avanzando hacia la madurez, nos damos cuenta de que solo sucede bajo la voluntad de Dios. Y es lo primero que entonces tenemos que hacer, ponernos en las manos del Señor y escuchar lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. El segundo punto, el peligro de caer. Versículos 4 al 8. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueren hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaren de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ellos y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Este párrafo que acabo de leer es uno de los pasajes más debatidos en la Biblia y se centra básicamente en la pregunta siguiente. Estas personas que han tenido impresionantes experiencias espirituales en relación con Cristo y las pierden o se retiran de ellas, ¿han perdido su salvación? Y la respuesta es no. Y como dije, es un tema discutido, es un tema de debate, porque algunos piensan que sí han perdido la salvación, otros que no, y otros que simplemente están en un proceso. Pero miremos lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
El Señor Jesús está enseñando aquí que el hacer grandes cosas de carácter religioso no garantiza que seas salvo. En el contexto de este capítulo 6 de Hebreos, los judíos se caracterizaban por ostentar hacer actividades religiosas. Por ejemplo, los fariseos evangelizaban, hacían oraciones largas, hacían compromisos religiosos, diezmaban rigurosamente, cumplían con las tradiciones religiosas, ayunaban, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice que esto no es suficiente para ser salvos. Es solo un activismo religioso. Y muchas veces las personas hoy en día también caen en ese activismo religioso, pero no dan el paso fundamental de creer en el Señor Jesús y acercarse a Él como su Salvador. Y de esto podemos observar, leyendo estos pasajes, podemos deducir que el autor sagrado no se refiere a que los que cayeron o volvieron atrás hayan sido cristianos y que han perdido su salvación. Porque además la Escritura nos muestra que la salvación no se pierde, tal como nos enseña el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículos 27 al 28, cuando está hablando a los discípulos y les dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Claramente observamos que los verdaderos creyentes nunca podrán ser separados del Señor. Si pierden la salvación, ¿dónde quedaría entonces lo que dice esta frase? Y yo les doy vida eterna. Encontramos además un sustento adicional en el capítulo 10, versículo 29 de Juan, donde dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y el apóstol Pablo en Romanos también nos da esta idea diciendo: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos nos muestran entonces con claridad lo que estamos mencionando, y podemos concluir entonces que las personas que dice aquí que recayeron no es solamente aquellas que caen en algún pecado, sino en realidad aquellos que se están apartando de Jesús mismo, lo cual no sería el caso de los creyentes verdaderos. Entonces estaría refiriendo a personas que aparentemente fueron cristianos, que tenían una vida religiosa, pero que no creían en el Señor como debería ser. Y esto podemos observar en el ejemplo de dos personajes que estuvieron cerca al Señor Jesús: Pedro y Judas. Pedro se arrepintió y siguió luego a su maestro. En cambio, Judas no. Por el contrario, dice, se alejó, se suicidó. La idea aquí nuevamente es que está aconsejando a los creyentes que han sido arrepentidos a no dar la espalda a Dios, pero no que siendo arrepentidos hayan perdido su salvación. Porque recordemos también
que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Nadie se arrepiente genuinamente sin que Dios haya tomado la iniciativa para ello. En otras palabras, el hombre no se arrepiente sin que antes Dios haya puesto en su mente el querer hacerlo. Y concluimos esta idea con lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan claramente está haciendo una distinción allí entre lo que es un verdadero creyente y un falso creyente. El falso cristiano puede pasar mucho tiempo en el seno de la iglesia, pero no porque realmente haya sido convertido, sino por un acto de religiosidad, un acto de una forma de vida que le agrada. Pero en algún momento lo va a dejar porque no ha habido esa conversión, ese arrepentimiento sincero. Por eso dice Juan, estuvieron entre nosotros, pero no eran nuestros. Y por eso salieron de allí. Y el tercer punto dice, no se desanimen. El Señor siempre cumple lo que promete. Y eso lo encontramos en los versículos 9 al 20. Y en esta sección amplia, el escritor anima a los creyentes a vivir para Dios, lo que implica no quedarse con el conocimiento básico, sino seguir aprendiendo cada vez más. No quedarnos como niños, solamente con leche espiritual, sino llegando a la madurez, manteniendo esa solicitud hacia el fin. Y eso significa que tenemos que comer algo más sólido y algo más profundo, un conocimiento mayor de lo que significa el ser cristiano, ¿no? Y no quedarnos, como dije hace un momento, solamente con la leche espiritual o con el fundamento básico, sino avanzar mucho más. Y para ello nos dice que debemos fundamentar esta idea de nuestro crecimiento en no desanimarnos ni pensar en los rudimentos pasados, sino acercarnos mucho más a Dios en una fe sincera que realmente nos lleve a asirnos de Dios. Y en estos versículos 10 al 12 destaca que las obras y el trabajo de amor no son los que nos salvan. Pero si has sido salvo, esas obras serán el motivo de tu recompensa. Y eso es lo que Santiago está diciendo, que las obras acompañadas de la fe son válidas, pero las obras sin fe no tienen sentido. Aunque las obras no tienen nada que ver en cuanto a la salvación, con toda seguridad desempeñan una parte muy importante en la vida del creyente, como lo afirma en Hebreos 6, capítulo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras en el trabajo de amor. Por eso el escritor sagrado aquí nos está diciendo en este versículo 11 que deseemos cada uno de nosotros que cada uno de nosotros muestre
la misma solicitud hacia el fin que es acercarnos a Dios para plena certeza de la esperanza. Y aquí obviamente hay un principio que debemos tener en cuenta, y es que tenemos nosotros que acercarnos a Dios con esa fe y esa esperanza. En otras palabras, dice que continuemos adelante, que sigamos haciendo un buen trabajo, que no seamos perezosos, sino más bien imitadores a los que con fe y paciencia han heredado las promesas. No seamos conformistas, diciendo, bueno, ya me bauticé, ya soy parte de la iglesia y ya me quedo ahí. Tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir conociendo, tenemos que seguir indagando en las cosas del Señor. Y esa es la preocupación del escritor de Hebreos en este capítulo, de animarnos a dar ese paso siguiente, de buscar mayor conocimiento, mayor compromiso con la obra del Señor. Los cristianos judíos en este momento que escribe Hebreos estaban desanimados por la persecución a la que estaban siendo enfrentados. Por eso el escritor los anima a no estancarse y mucho menos a retroceder. Los anima a seguir adelante tomando nuevas fuerzas para hacer frente a las dificultades. Por lo cual les dice que sigan el ejemplo de los que ya alcanzaron la victoria. Isaías fue uno de ellos, pero vemos cómo Dios mismo anima a Isaías en el capítulo 41, versículo 10 de Isaías. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero también el escritor de Hebreos nos está diciendo que no debemos desanimarnos, porque las promesas de Dios son confiables. Y el ánimo que nosotros debemos tener es porque estamos siguiendo una promesa que Dios nos ha dado. Y es interesante que en este párrafo pone como ejemplo a Abraham, con quien Dios selló su promesa por medio de un juramento en sí mismo, porque no había, dice, otro mayor que Dios. Y la promesa fue la siguiente, que está en Génesis capítulo 22, versículo 16. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este juramento nos muestra que las promesas de Dios, así como su carácter, nunca cambian. Por eso los cristianos tenemos la certeza de la salvación en dos fundamentos, que son la muerte y resurrección del Señor Jesús y su ascensión e intercesión por nosotros a la diestra de su Padre. Estos dos grandes hechos nos proporcionan una plena seguridad y nos proveen un gran refugio al cual podemos aferrarnos, y ese refugio es Cristo Jesús.
Es interesante lo que encontramos en el versículo 18 de este capítulo 6, porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. Esta expresión asirnos de la esperanza implica una acción muy importante que cada cristiano verdadero tiene que hacer. Es lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento, cuando encontramos las famosas ciudades de refugio que fueron puestas dentro del pueblo de Israel cuando se establecieron en Canaán, y cuyo propósito era preservar la vida de los que habían cometido un asesinato involuntario. Pero el detalle es el siguiente: solo podían hacer uso de esa protección si el asesino involuntario alcanzaba entrar en ella antes que el vengador lo alcance. Esta es la hermosa figura que tenemos aquí ahora para nosotros, donde Cristo es nuestro refugio, puesto delante nuestro. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él y cogernos de su mano y caminar juntos. Pero eso toca a cada uno de nosotros. Si tú no te acercas, si tú no buscas el refugio, si tú no te presentas a Él, no servirá de nada. Tienes que acercarte. Y finalmente el escritor nos dice: no se desanimen, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y está fundamentando una vez más ahí la razón por la que debemos seguir adelante, la razón por la que debemos continuar y no dar marcha atrás. Y eso dice en el versículo 19 y 20. Qué manera, ¿verdad?, de concluir este capítulo, animándonos con esta hermosa figura de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Recordemos que cuando Cristo ascendió a los cielos, nos dice la Escritura, el Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote, dice, penetró dentro del velo, es decir, cruzó el velo hacia el lugar santísimo, llegando hasta la presencia de Dios, y presentó su sangre y se sentó a la derecha del Padre para interceder por sus hijos, por ti y por mí. Realmente esto es maravilloso y tiene que llenarnos de confianza para seguir adelante sin desmayar, porque tenemos un fundamento tan perfecto y nada nos podrá separar de él. Esta es la idea del que escribe el libro de Hebreos, animándonos a avanzar hacia adelante, a ayudarnos a que cada día podamos dar un paso más y no quedarnos allí donde estamos. Y miren ahí los fundamentos hermosos que está poniendo, por los cuales decir, sí, puedo hacerlo porque tengo esa esperanza. Y si viene de Dios, aún más, porque Dios no falla, Dios no cambia. Y lo que Dios promete, eso lo cumple. Hermanos, tengamos esta fe, tengamos esta seguridad y acerquémonos a Dios. No retrocedamos. Y si retrocedemos, no olvidemos que podemos volver a pedir perdón a Dios, pero nunca demos la espalda al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.
Señor y Dios nuestro, le agradecemos por esta enseñanza que usted nos ha traído a través de este pasaje. Gracias, Señor, por el ánimo y el desafío que el escritor de Hebreos nos da. Ayúdenos, Señor, a tomarlo como un desafío nuestro para seguir mirando hacia adelante y seguir caminando y seguir luchando sin desmayar, solamente tomados de su mano, guiándonos por sus pasos y haciendo lo que usted quiere que hagamos. Oramos agradecidos y nos ponemos en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.